¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría comenzar con el tema de la definición de outsourcing para el tratamiento del IVA y el ICR. Outsourcing es una definición que viene del inglés, que es una palabra compuesta que viene de fuera, un suministro de fuera. Outsourcing, que es de fuera, un suministro, y del verbo haciendo, que básicamente no necesariamente tiene que venir con el tema de suministro de personal, o más bien en la subcontratación laboral. En inglés básicamente consiste en los suministros de cualquier tipo de servicios o bienes continuamente a alguna empresa, pero mediáticamente en México hemos utilizado la palabra de outsourcing para identificar este esquema. De igual forma, la palabra suministro de personal no es correctamente dicho, porque el trabajo es un derecho y un haber social y no se puede lucrar con el tema del trabajo. Entonces, la palabra correcta en este tema es subcontratación laboral. De hecho, es la única definición en la Ley Federal de Trabajo del tema de todo este esquema de outsourcing, suministro de personal y subcontratación laboral. Entonces, nada más para que tengan en mente que la definición que vamos a abordar es subcontratación laboral, pero mediáticamente se utiliza la definición de outsourcing. Y entrando a fondo, ¿qué es la subcontratación laboral? Tenemos que es aquel contratista que viene siendo un patrón que cuenta con trabajadores que mediante un contrato por escrito se compromete a prestarle a esos trabajadores a una persona que en este caso recibe el servicio para determinada actividad. Uno de los ejemplos que más vemos en México, tenemos a los guardias de seguridad o el personal de limpieza, que es personal de un patrón, persona física o persona moral, que se lo pone a disposición a otra persona que lo supervisa, los mantiene en la dirección y ve que la ejecución del trabajo sea correcta. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre outsourcing, suministro de personal y subcontratación laboral. Hay 3 requisitos esenciales para que no se considere patrón aquella persona que está recibiendo el servicio de subcontratación laboral, que viene siendo que no tiene que ser la totalidad de las actividades que realiza. Puede ser, por ejemplo, la UABC, que recibe el servicio de los guardias de seguridad. Solamente es un área de muchas que tiene, por lo tanto no puede contratar a todo su personal vía subcontratación laboral o su personal de limpieza. También un requisito especial es que sea altamente especializado, básicamente que no pueda el patrón tenerlos a su alcance. Por ejemplo, vuelvo al tema de los guardias de seguridad, tienen que tener conocimientos ante una contingencia, algún altercado, para controlar esa situación. Entonces, el patrón no tiene esa especialidad en los temas, por eso recurre a una subcontratación laboral, y tiene que ser una actividad distinta a las que realmente presta. Estas 3 características son esenciales por ley para que el que recibe el servicio no sea considerado como un patrón. Por lo tanto, sería importante observarlo cuando se recibe un servicio de subcontratación laboral. En 2017 se planteó una nueva forma para poder recabar los impuestos correctamente en este tipo de contratos, que básicamente viene siendo para que el ICR, los comprobantes o el gasto que tú hagas sea deducible. Tienes que tener copia de los pagos efectuados a los trabajadores por parte del prestador del servicio, así como el acuse de entero de las cuotas o veros patronales al IMSS. Eso es para efectos de que tú puedas deducir ese gasto que estés haciendo. Y en materia de IVA, tenemos que el IVA tiene que ser por separado y que sea trasladado, y también tienes que tener una copia simple del acuse del entero de ese impuesto. Eso fue en 2017 con el fin de combatir todo ese abuso que se tenía por parte de las empresas que prestan el outsourcing, y de esta manera poder enterar los impuestos correctamente. No fue suficiente, por eso en esta nueva reforma de 2020 se plantea de nuevo otra forma de lograr que se cubran esos impuestos y no se dejen en desprotección a cierto sector de la población, que
Por estadísticas del SAT, 8.4 millones de trabajadores en México están en un régimen de subcontratación laboral por 6,000 empresas, y que esas 6,000 empresas o todo el tema de la subcontratación laboral representa una pérdida de 20,000 millones de pesos al año para lo que viene siendo pues el país. Por lo tanto, con el fin de evitar y de combatir el mal uso de estas empresas que prestan el servicio de outsourcing, se volvió a retomar el tema en esta reforma. La propuesta fue que se retuviera el 16% del impuesto del valor agregado que se trasladaba al contratista, para efectos de que el contratante lo enterara directamente al SAT. Esa fue la primera propuesta que emitió el presidente de la República, y obviamente en las cámaras hubo discusiones, hubo acercamientos con diferentes sectores que se veían afectados con este tema, y hubo una serie de discusiones, y la principal que tomaron en cuenta fue el tema del flujo, porque las empresas buenas que efectivamente prestaban el servicio de subcontratación hacían gastos para poder tener ese personal en esa plantilla de sus empresas, como puede ser uniformes, transporte, gasolina, y que al pagar ese IVA y al recibir el IVA que ellos cobraban por parte de la prestación de servicio, pues permitían tener el flujo. Entonces, si ellos enteraban el IVA y se lo iban a retener cuando lo cobraban, pues no podían jugar tanto con los números, y eventualmente iban a caer en la informalidad bastantes trabajadores. Los diputados y los senadores escucharon estos planteamientos, y la solución fue de no retener el 16%, simplemente retener el 6% del pago del IVA por este concepto. De esta manera no se afectaba el flujo, no se caía la informalidad, las personas que prestaban este servicio podían continuarlo sin tanta afectación, aunque sí, al final de cuentas, sí va a tener un impacto negativo en el tema de sus números. La redacción del artículo quedó de esta forma: es una fracción cuarta del artículo primero A, y si se fijan, señala que son todas personas físicas o morales que reciban servicios a través de que una persona desempeñe ciertas funciones bajo su dirección, tendrán que retener el IVA del 6%. Y aquí es algo bien interesante que tengan presente, es que no manejan el tema de la subcontratación laboral. La subcontratación laboral está regulada en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí nos enfrentamos en dos temas: una definición fiscal y una definición laboral, que eventualmente todos nosotros que reciban, o las personas que se dediquen o tengan servicios de outsourcing, van a tener que ser muy cuidadosos en saber si son subcontratación laboral mediante un insourcing o un outsourcing, porque hay que recordar que también hay empresas que tienen trabajadores fuera de la plantilla de sus trabajadores para el abatimiento del PTU, para simplificar ciertos procesos de nómina. También les va a afectar este tema. Entonces, por eso los legisladores astutamente quitaron la definición de subcontratación laboral, para no caer en el tema de la relación laboral. Entonces, en conclusión, sobre la reforma del acreditamiento del IVA o el tratamiento del IVA, es que para que sea deducible tu gasto por conceptos de subcontratación laboral, tienes que retenerle el 6% y tú enterarlo al Servicio de Administración Tributaria, porque si no, no va a ser deducible. Entonces, los diputados se centraron más en el tema del IVA, más que el tema del ICR. El ICR queda igual. Tienes que tener copia de los comprobantes de pagos a los trabajadores, copia de los comprobantes de entero de los impuestos de seguridad social y la retención. Si no, nos enfrentaríamos con problemas graves, ¿no? Y pues la conclusión que llegaron los diputados es que tanto sector político, empresarial y de trabajadores, tenemos que tener un ambiente para mejorar la calidad de trabajo en México, que definitivamente el tema de la retención del IVA del 6% pues afecta el tema del flujo de las buenas empresas, ¿no? La razón de esta reforma es básicamente porque había esquemas fiscales que se utilizaban para eludir el pago correcto de impuestos y abusaron de este tipo de esquemas,
Por lo tanto, desde hace varios años han estado tratando de combatir este sistema de outsourcing, pero al final de cuentas quedó en esta redacción, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, y queda en la retención del 6% de IVA entero para que proceda la deducción vía ICR, ¿no? En cuanto al tema de norma antiabuso y razón de negocios, me gustaría decirles que las normas antiabuso no es un tema novedoso en nuestro país. Habría que recordar que los ciudadanos tienen el derecho de elegir qué norma le aplica mejor en ciertos casos. Por ejemplo, tenemos amparos contra órdenes de aprehensión. Tú estimas que alguna autoridad te pueda prender y tienes el derecho de elegir y promover un amparo para saber si es cierto. Pero eso ya es tu elección. Entonces, hay ciertas regulaciones en diferentes áreas del derecho que te permiten no abusar de las normas que tienen los gobernados, y pues obviamente la materia fiscal no es la excepción. La razón de ser la encontramos en el texto constitucional, en donde todos nos encontramos obligados para efectos de contribuir al gasto público, específicamente en la equidad y proporcionalidad tributaria, que es en esencia que el pago de impuestos es relativamente asemejado a tu capacidad contributiva. Una persona que gana 200,000 pesos o 100,000 pesos al año, pues tiene que pagar conforme lo que puede dar. En cambio, una persona que gana 10, 15 veces más tiene que hacerlo equitativamente, ¿no? Entonces, como parte de las acciones BEPS que estaba comentando hace un rato el licenciado Reginaldo, tenemos la acción número 6, que habla básicamente de las normas antiabuso en materia fiscal. Y esto es a raíz de que en todas las partes del mundo se han encontrado que los ciudadanos utilizan los textos de las normas para efectos de encontrarse en una situación mejor en el pago de contribuciones y a través de esquemas fiscales que permitan eludir la base gravable. Entonces, este es básicamente una respuesta en contra de esa práctica indebida en ciertos países, y que en esta reforma el gobierno federal ha estado tratando de introducirla en nuestra legislación doméstica. Y el texto básicamente nos dice que si la autoridad presume que una operación no es auténtica, auténticamente lo que parece, tiene derecho a reclasificarla. Esto básicamente es una facultad para que el SAT pueda decidir qué operación es la que realmente tuvo lugar en determinado acto. Puede ser que llegue y tú tengas un contrato de donación y el fisco diga, no, pues es un contrato de compraventa. Entonces, o un contrato de préstamo, te va a decir que es un contrato de mutuo, X o Y razón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la redacción y la propuesta quedaron de esta forma. En el texto original habla acerca de la recaracterización y la inexistencia de operaciones. No quedó de esta forma, quitaron la parte de la inexistencia para dejarla nada más de esta forma. Los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonable esperado por el contribuyente. Aquí el problema es que estamos hablando de razón de negocios y un beneficio fiscal, y no lo define. Entonces, nos encontramos ante una redacción de una norma un tanto con inseguridad jurídica, pero es de aplaudirse que hayan eliminado del texto la parte de inexistencia de operaciones. Muchos probablemente han tenido conocimiento de los juicios que se han ventilado en el Tribunal Administrativo por el tema de la inexistencia de operaciones, que se vuelve compleja en tanto que la autoridad rechaza la deducción de ciertos gastos porque no encontraban la materialización del servicio prestado. Entonces, al eliminar esta parte de la inexistencia ante una falta de razón de negocios, obviamente ya nos deja en un mejor estado y solamente queda la parte de la recaracterización, que sigue siendo un tanto subjetivo, porque tiene tres elementos la parte de esta redacción.
Una es la razón de negocios, dos, un beneficio fiscal y la tercera, que es la recaracterización. Entonces, como un auditor, en este caso del propio SAT, va a saber qué es lo mejor para un negocio. El empresario tiene que tomar decisiones para efectos de continuar su puesta en marcha de su empresa y en ocasiones puede decidir que va a rematar ciertos bienes para que no queden obsoletos y los va a dar, incluso hasta pudiera tener una pérdida. Entonces puede llegar un auditor y te va a decir, oye, pues al final de cuentas no tuviste una ganancia, por lo tanto no hay razón de negocios, tu beneficio fiscal fue mayor al objetivo obtenido, por lo tanto no tuviste una venta, ¿no? Y la pérdida fiscal no procede. El beneficio fiscal. Aquí el problema es que no definen cuál es el beneficio fiscal. Ahora prácticamente el SAT lo que toma en cuenta es todos tus ingresos bancarios, deja a un lado tus registros contables y cualquier deducción prácticamente ya es un beneficio fiscal, porque pues te permite bajar lo que viene siendo la base gravable. Pero es una parte que no viene incluida en el texto, por eso es ese tema que les comentamos acerca de la inseguridad, porque queda muy subjetivo y al arbitrio del auditor o de la misma propia autoridad. Y la recaracterización, volvemos a lo mismo, como el propio fisco que se dedica a fiscalizar y no se dedica a comercializar ciertos bienes o productos, ¿cómo me va a venir a mí a decir, empresario, cómo hacerlo? ¿Cómo realmente la especulación comercial que yo tengo, mis estrategias para perder en cierto momento, dejar a un lado los ingresos, para darle más publicidad a mi empresa, me vas a decir que no viene a servirme? Uno de los ejemplos más claros es Amazon. Amazon ahorita viene siendo la empresa con mayores ingresos en el mundo, el presidente es el hombre más rico del mundo y cerca de 5 o 6 años estuvieron con pérdidas. Estuvieron invirtiendo en nuevos prototipos, estuvieron adquiriendo nuevos servicios para que ahorita pudiera ser el monstruo que es. Pero ese tipo de actividades no van a poder ser prestadas en México porque pues, al final de cuentas si tienes 5 o 6 años de pérdida y de inversión te van a decir que no, al final de cuentas tienes que pagar impuestos. Por eso dicen que si tú quieres desarrollar una plataforma te tienes que ir a California porque allá sí entienden la razón de negocios de invertir y no obtener beneficio fiscal por tantos años. Y en México, al parecer, el fisco piensa que desde el primer año que tú vas a empezar, ya tienes que estar ganando. Obviamente esto es una respuesta al efecto de globalización. Las normas antiabuso en materia fiscal ya han sido presentadas y planteadas en otras partes del mundo. Podríamos tener el ejemplo de España, Suecia, Israel, Estados Unidos, Francia. Sin embargo, estos países tienen un mecanismo todavía mejor que el de México, porque cuando la autoridad fiscal en aquellos países determina que una operación tiene ausencia de razón de negocios, lo envía a un órgano colegiado que no solamente forma parte la autoridad, sino que también le da opción a ciertos expertos en la materia, incluso hasta jueces, para evaluar si la operación tiene una esencia de razón de negocios o no. Por lo tanto, así tenían una mejor certeza jurídica en cuanto a la norma antiabuso y en este caso la razón de negocios. Entonces nos quedamos con que la redacción no define qué es la razón de negocios ni tampoco define qué es el beneficio fiscal, por lo tanto básicamente esta norma es inconstitucional. Sin embargo, al final, para efectos de curarse en salud, le ponen en la redacción que les van a dar garantía de audiencia al contribuyente cuando el auditor determine que hay ausencia de razón de negocios. Y esa garantía de audiencia es que el propio SAT va a enviarles a un órgano colegiado y en 2 meses dentro del proceso de fiscalización van a decidir si hay ausencia de la razón de negocios. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo puedes comprobar? No puedes comprobar hechos negativos, podemos comprobar cuántas personas hay aquí, pero no podemos comprobar cuántas personas no hay aquí. Entonces el SAT te está diciendo, compruébame que no hay razón de negocios. Entonces básicamente te deja en un estado de cómo te compruebo que sí hay lo que no puedes comprobar. Entonces aquí el tema va a ser que nosotros como contribuyentes tenemos que estar seguros en todas las redacciones de nuestros contratos y habría que hacernos la pregunta a nosotros mismos,
qué tan bien o redactados están nuestros contratos para no caer en un beneficio fiscal indebido y con ausencia de razón de negocios. Por lo tanto, habría que revisar doblemente el tema de la razón de negocios, ¿no? Y la norma antiabuso que está planteando en esta reforma. Y de forma de conclusión, planteamos que el 2020 va a ser un año en donde la materialidad y la razón de negocios van a ser más importantes que los registros contables y los FDIs. Por lo tanto, la autoridad hacendaria va a dejar a un lado los registros que los contadores o los mismos contribuyentes hagan para irse directamente a las redacciones de los contratos o a todos los medios de prueba que acompañan los registros contables para determinarte si hay razón de negocios o no lo hay, ¿no? Básicamente viene siendo el tema del acreditamiento del IVA en subcontratación laboral y la razón de negocios. Y ahorita vamos a pasar a un receso de 15 a 20 minutos aquí afuerita. Nada más la UABC nos pidió que no pasen con comida y nosotros les vamos a decir cuando ingresemos de nuevo, ¿no? Gracias.